Bienvenidos. Seguimos respondiendo consultas. En esta oportunidad un instalador nos plantea que tiene que agregar un quincho nuevo a una casa trifásica existente y sobre todo nos plantea cómo encara el tema del equilibrio de fases. Así que en este video le vamos a responder. Vamos con la intro. La pregunta que nos hace el instalador es la siguiente. Nos dice: tengo que realizar un trabajo en un domicilio que ya tiene una instalación trifásica y necesita llevar electricidad a un quincho al que hay que hacerle la instalación nueva. Mi pregunta sería: ¿cómo procedo para hacer el equilibrio de fases? Antes de comenzar a responder la pregunta, necesito hacer un paréntesis y explicar lo siguiente, que es: no se puede responder de forma genérica un caso particular. Y con esto no me estoy refiriendo al instalador que me hizo esta pregunta, porque que aprovecho y le mando un saludo a Guille. Él me hizo la pregunta correcta e incluso ya casi lo tenía cocinado. Entonces no me refiero a él particularmente, le mando un saludo, sino que aprovecho este tipo de consulta para hacer esta afirmación. Porque las generalidades solo sirven para establecer metas, tendencias o estrategias. Quiero adentrarme un poquito en esto. A veces un instalador hace una pregunta genérica, como por ejemplo: ¿por qué se dispara un diferencial? Es una pregunta genérica y puede obtener una respuesta genérica. Por ejemplo, se dispara porque hay una fuga, hay una falla de aislación. Pregunta genérica, respuesta genérica. A veces el instalador tiene un caso particular. Por ejemplo, nos dice: cada vez que llueve y además prendo un farol exterior, se dispara el diferencial. ¿Sí? Esto es un caso. ¿Sí? Y este tipo de pregunta puede tener una respuesta particular. Es decir, bueno, dado tu caso, lo más probable es que tengas una falla de aislación en la lámpara, esta que vos prendés cuando llueve, que le entra agua y esa agua funcione como conductor a tierra, y si no, algo del circuito. Podés empezar a revisar por ahí. Es decir, es una respuesta específica o particular. ¿Dónde está el problema? Cuando el instalador tiene un caso particular, pero lo plantea de forma genérica. Por ejemplo, si es el caso anterior: cada vez que llueve y prendo un farol exterior, se dispara el diferencial. En vez de preguntarlo así, dice: ¿por qué salta el diferencial? Este tipo de pregunta va a obtener, como es genérica, va a obtener una respuesta genérica. El diferencial salta porque hay una fuga. Listo. Ahora, esta respuesta no le va a servir al instalador para resolver su caso particular. Repito, no digo esto por el que me hizo la pregunta a mí, sino que aprovechó su pregunta para hablar sobre este tema. Esto lo veo mucho en foros de Facebook, grupos de WhatsApp, incluso alumnos míos que me preguntan, que hacen esta manera. Entonces, esta información está buena saberla, tanto para el que pregunta, decir: bueno, a ver, ¿mi pregunta es genérica o tengo un caso? Porque si tengo un caso, planteo el caso y listo. Y si es genérica, bueno, la planteo de forma genérica. Lo mismo para el que responde. El que me está preguntando, ¿me responde algo general? ¿Es una pregunta teórica o tiene un caso? Porque si tiene un caso y yo me doy cuenta, digo: pará. Pregúntame, pasame tu caso. No me digas en forma genérica, porque mi respuesta no te va a servir. Perfecto. Habiendo dicho esto, continuemos. Lo que voy a hacer ahora es: esta pregunta está como en la mitad. Es media específica, media genérica. Voy a transformar esta pregunta en una pregunta genérica para yo poder responder de forma genérica y establecer estrategias que le sirvan a todos los instaladores. Entonces, el caso es el siguiente: tengo una casa trifásica existente y tengo que agregar un quincho, que el quincho ya está construido, que aparentemente hay un plano de la instalación, de la ubicación de las bocas y demás, pero me falta llevarle electricidad al fondo y además tengo que hacer esta vinculación y hacer el equilibrio de fases. Entonces, para plantear la forma genérica, le voy a decir de la siguiente manera: ¿cuál es la estrategia para vincular un quincho nuevo con una casa trifásica existente, teniendo en cuenta el equilibrio de fases? Y la clave está acá: ¿cuál es la estrategia? Entonces vamos a responder en forma genérica. Y ahí sí te puedo decir: bueno, mira, ahí dejé la pregunta para que no ocupe tanto espacio, simplemente la puse así, no se preocupen que es una abreviación. La respuesta es la siguiente: te voy a pasar
5 pasos para tu estrategia. Primero, paso 1, vas a relevar la instalación eléctrica de la casa. Paso 2, vas a investigar cómo va a ser la nueva instalación del quincho. Paso 3, vas a plantear una idea de cómo vincular este quincho con la casa en base a lo que investigaste. Paso 4, vas a ir verificando, en el caso de que tengas más de una idea, vas a verificar pros y contras de cada idea. Y paso 5, vas a pulir los detalles de la idea elegida. Vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos pasos. Entonces, en el paso 1 tenemos que poner énfasis en dos cosas. Primero, equilibrio de fases ahora. Consumo en amper real. Y después tenemos que poner énfasis en dónde está ubicado el tablero, cómo voy a entrar, cómo voy a salir y qué espacio tiene, porque es donde voy a trabajar. Para el tema del consumo real en amper de cada fase, hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla es hablar con el cliente, decirle, bueno, mira, veo que tenés todos estos electrodomésticos, contame cómo los usás. En el 31 de diciembre, que es el día en Argentina más caluroso del año, y que la gente cocina, y con la ansiedad todos ponen cosas eléctricas, mostrame cómo cocinas, a ver dónde las enchufás, a ver en qué fase está eso, ah, bien, y también te bañás, y cómo usás el aire, y en invierno, cuando hace frío, ¿cómo te calefaccionás? Ah, ¿no tenés gas? Ah, ¿tenés caloventores? Ah, ¿te gusta llevar el caloventor al baño? Mostrame. Bueno, voy relevando datos y considero el peor de los casos. A veces, por ahí, hay una semana al año que se consume mucho y el resto no. Bueno, considero esa semana, por lo menos en principio. Y después tengo que relevar el tema del tablero, porque yo voy a tener que agregar mínimamente un interruptor termomagnético para salir al quincho. Entonces, ¿hay espacio? No hay espacio. ¿Cómo está el cable que alimenta este tablero? Cuando termine esta investigación tengo que obtener 3 tipos de datos. Consumos en amper por cada fase, probables y reales, lo más real posible. Datos del tablero, espacio disponible, configuración del tablero, distribución por fases, etc. Y características geográficas de dónde está ubicado el tablero, pensando siempre en cómo voy a salir para ir al quincho y también verificando el cable seccional a ver cómo está respecto de la caída de tensión y del consumo actual, porque tal vez haya que ampliar, haya que modificar este cable por un tema de consumo. Bueno, todo esto tengo que relevarlo. Habiendo terminado el paso 1, vamos al paso 2, que es exactamente lo mismo que hicimos con la casa, pero con el quincho. Tengo que entender a fondo qué tipo de cargas voy a conectar, cómo van a estar distribuidas en los distintos circuitos, cómo se van a usar esas cargas, si va a haber ampliaciones o no, etcétera, 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 de consumo. Y por otro lado lo mismo, dónde va a estar ubicado el tablero. En ese tablero puedo ingresar un caño, cómo ingresaría ese caño, qué tamaño tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Acá obviamente estas son estrategias, ¿sí? No voy a entrar en detalles, ¿sí? Pero mi estrategia sería revisar el tablero y revisar los consumos. Cuando termine tengo que tener mínimamente 2 datos. 1, consumos del quincho, posibles, probables, hablados con el cliente, etcétera. Datos técnicos geográficos de la ubicación del tablero del quincho, para tener en cuenta cómo voy a ingresar y bueno, cómo voy a distribuir. Habiendo terminado estos 2 pasos, voy al paso 3, que es, bueno, ya sé cómo es la casa, ya sé cómo va a ser el quincho, ahora voy a plantear cómo vincular este quincho con la casa, teniendo en cuenta siempre el equilibrio de fases. Para poder seguir avanzando, acá terminaría este punto, listo, plantear estrategia, ya está. Pero para poder seguir avanzando un poquito más y entendiendo un poco más, voy a simular un caso. Por un instante me voy a poner en los zapatos del instalador que está recibiendo mi respuesta y voy a simular valores. Bien, voy a simular que la casa, por ejemplo, está equilibrada. Es un caso hipotético esto, que tiene 10, 11 y 9 amperes respectivamente a cada fase y que el quincho tiene 2 TUG, 1 IUG y un circuito vacuo que sería una carga casi permanente, y en total tengo una simultaneidad del 0,6, es decir, el 60%, lo cual me da 4800 VA. No me voy a meter acá ni por qué uso este coeficiente ni nada de esto, estoy simulando, ¿sí? Esto de los coeficientes es para otro video, acá estoy simulando, son datos obtenidos, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta esto. Bien, se me ocurren entonces
dos ideas. La primera es, dejo la casa como está y el quincho lo hago trifásico. Y la segunda idea es, desequilibro la casa y hago el quincho monofásico. Vamos a desarrollar un poquito cada idea. Entonces, hago el quincho trifásico, es la casa queda como está, vengo al tablero del quincho, digo, bueno, a ver, ¿cómo distribuyo esto en las tres fases? Digo, bueno, a ver, se me ocurre hacerlo así. Un TUG en L1, otro TUG en L2, las luminarias en L2 y el ACU en L3. Esto me da un valor de la fase más cargada de 13,6 A, que es el caso del ACU, que en este ejemplo que yo estoy haciendo es una carga fija, por lo tanto no aplica el coeficiente de simultaneidad, bla 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 bla. Dato para el consumo, la selección del cable y la caída de tensión. Listo. Ahora, bueno, sumo estos valores de corriente por fase acá, también aplicando coeficientes simulados, hipotéticos. Cada caso va a ser distinto, ¿sí? Ahí tengo la suma de las corrientes del quincho distribuidos por fase al tablero de la casa y me queda así: 16, 18 y 22. Bastante parejo y bastante real también. Esta sería una opción. La otra opción es, digo, bueno, desequilibro la casa, es decir, paso estos 9 A, por ejemplo, tomo L3, que es la más chica, y la reparto entre L2 y L1. En el caso de que se pudiera hacer, ¿sí? Supongamos que se pudiera hacer. Y digo, bueno, el quincho lo pongo todo en la misma fase, que voy a elegir L3, porque L3 es la que dejé libre en la casa. Y me da 22 A hipotéticos 22 A. Entonces, paso estos 22 A al tablero y me queda de esta manera. Ahí ya tengo entonces los dos casos. Una vez que completé este paso, ahora voy a verificar estas ideas, a ver qué tan viables son y cuánto vale cada uno, pros y contras. Entonces, ¿dónde está el enfoque de esto? Tengo que enfocarme en el tema del tablero, tanto de la casa como del quincho, en este caso más que nada de la casa, ¿sí? ¿Qué modificaciones tengo que hacer para la opción 1 y para la opción 2 en la casa? ¿Cómo quedaría ubicado el tablero para la opción 1 y para la opción 2 en el quincho? Lo mismo, ¿cómo hago para ingresar, mejor dicho, para salir de la casa hacia el quincho en base a la opción 1 y en base a la opción 2? ¿Qué impactos me genera la casa la opción 1 y qué impactos la opción 2? Lo mismo con el quincho, ¿sí? ¿Qué pasa si ingreso con un cable tetrapolar o pentapolar en el quincho? ¿Cómo queda ese cable, ese caño? ¿Cómo quedaría? ¿Y qué pasa si ingreso con un cable monofásico que sea un poco más grueso tal vez por la caída de tensión? ¿Cómo queda? Bueno, en base a esto y obviamente lo más importante, más hoy en día en Argentina, los costos, bien, hago unos análisis de pros y contras que yo ahora voy a simular. Es una simulación de pros y contras, ¿sí? Solo para dar un ejemplo. Entonces, respecto del caso 1, hago el quincho trifásico y la casa queda como está. Pros. Lo bueno de esto, bueno, primero baja corriente por fase. Al tener baja corriente por fase, porque está dividida en 3, tengo baja caída de tensión. También tengo posibilidades más fáciles de ampliación en el quincho al día de mañana. ¿Por qué? Porque si el cliente me dice, mira, te traje otra pava eléctrica, bueno, ¿dónde la querés enchufar? Enchufá a la que yo voy al tablero y modifico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo trifásico, entonces no te preocupes, lo puedo hacer. También si querés una carga trifásica, trae la que la conectamos, ¿por qué? Porque tengo trifásico. Y otra cosa buena es, no toco la casa, es decir, toco el tablero de la casa, pero el tablero lo tengo que tocar en los dos casos. Acá no toco el resto de la instalación de la casa para hacer un equilibrio de fase que sí tengo que hacer en el caso 2. La contra de esto es, bueno, voy a tener un poco más de costos en algunos de los interruptores que voy a utilizar, al menos uno en el tablero de la casa y otro en el del quincho, que en vez de ser bipolares van a ser tetrapolares. Y tal vez tenga que hacer un tablero más grande, eso lo veré. En la caso de la opción 2, desequilibro la casa y hago el quincho monofásico, el pro más interesante sería, me olvido del tema trifásico. Y esto, hay muchos instaladores que no manejan trifásico. Entonces, es como un alivio esto. Me olvido del equilibrio, me olvido de equilibrar, conecto todo en la misma fase y ya está, ¿sí? El tablero es un poquito más chico y bueno, puse ahí un dato como tengo un solo color de fase, que es una tontería, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y seguramente habrá otros beneficios. La contra es, y esta es la que más me da miedo, es posibles modificaciones en la casa.
En la casa me refiero a en la instalación dentro de la casa, más allá del tablero de la casa. Porque a veces se puede modificar un equilibrio de fases dentro del tablero, pero a veces no. A veces hay que tirar caños. ¿Por qué? Porque si tengo cargas pesadas en la misma línea o las tengo que unificar, tengo que tirar nuevo caño y eso es muy costoso. Entonces esto es lo que a mí más me daría temor. La casa queda con 2 fases, que no es nada grave, pero bueno, siempre que hay trifásico está bueno traer las 3 fases y voy a tener mayor caída de tensión en el cable que va al quincho, que bueno, si en el caso de que tengo un motor o un aire tengo que tener cuidado con esto porque bueno, la caída de tensión afecta sobre todo en los arranques. Esto es una simulación, ¿no? Y obviamente costos, porque el cliente va a decidir por costos. Entonces cada análisis, si hay 3 hay 3, si hay 4 hay 4, yo casi hay 2, incluso puede haber solamente uno. A veces hay solamente uno, ese que es y ya está. Bueno, costos, listo. Voy a elegir en este caso, ya verifiqué los pros y contras y voy a elegir una idea. Yo voy a elegir la opción 1. Hago el quincho trifásico, siempre siguiendo en el plano hipotético. Cada caso es distinto, estoy hablando en forma genérica, ¿sí? ¿Por qué lo elegí? Bueno, en este supuesto caso yo lo elegí porque dije, bueno, el gasto de interruptores en el quincho no es tanto más grande porque en vez de poner un interruptor de cabecera, que en este caso es un diferencial monofásico, pongo uno trifásico, o mejor dicho, tetrapolar. En vez de bipolar, tetrapolar. Y la barrita, en vez de ser de 2 barras, va a ser, en el caso de que use barras, va a ser de 4. ¿Sí? El tablero no me cambia porque solamente son 2 polos más del diferencial de tetrapolar, en vez de bipolar, tetrapolar. Tanto no me cambia. Entonces, acá en tablero no tengo tanto drama. En la casa, supongamos que el instalador de la casa anterior me dejó espacio en el tablero. Yo necesito 8 bocas libres, ¿sí? Pero también se puede hacer sin selectividad. Pero yo quiero hacer selectividad. Entonces, para hacer selectividad en el quincho, es decir, que si hay una fuga en el quincho no salte la casa y viceversa, tengo que poner un interruptor de cabecera que no sea diferencial. Acá puse un interruptor seccionador. Y tengo que agregar un PIA para el cable seccional de la casa. En el peor de los casos solamente agrego este, pero no tengo selectividad. Acá voy a suponer hipotéticamente que tengo 8 bocas más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Conecto del interruptor de cabecera, voy al diferencial, del diferencial a las barras, de las barras alimento la casa, que la casa queda como está. ¿Sí? Esto queda como está. Yo solamente agrego este y este lo saco directamente del interruptor seccionador. Para el que me pregunta, che, ¿estás usando un tornillo, 2 cables? No se puede. Tranquilo, estoy usando un TIF de estos, un macho 2 hembras, homologado, permitido por AEA. Listo. Bueno, ahí ya lo tengo resuelto. Hipotéticamente hablando, el tema del cable, digo, bueno, a ver, como en tetrapolar puedo usar un cable mínimo de 2,5 porque es el mínimo para un cable seccional, ¿sí? Que tiene este costo hoy en día, sacado a Mercado Libre, en comparación con el monofásico, que hubiese sido en la otra opción, que hubiese sido una sección más grande para compensar la caída de tensión y salía, sí, es un poquito más barato, pero no me afecta tanto, no sé, en 10 metros no me afecta nada. Esto suponiendo que voy por tierra, porque si voy por pared esto cambia, bueno, estoy haciendo, lo que quiero mostrar acá es el análisis, cómo se hace el análisis, qué es lo que tiene que hacer el instalador. Entonces, por eso elegí esta opción, ¿sí? Por eso elegí esta opción. Bien, ahora que ya verifiqué y elegí una opción, voy al detalle, al paso final, que es, voy a pulir los detalles de la idea elegida. Este es el paso que nadie hace, me incluyo. ¿Por qué? Siempre estamos apurados, hay llamadas telefónicas, el cliente está apurado de la inflación, etc. Y vamos a comprar las cosas de entrada. No, tenemos que hacer un detalle fino de lo que vamos a hacer, porque acá, en esta revisión, es donde salen donde se evitan los problemas de la ejecución. Cada vez que alguien tuvo un imprevisto en ejecución que no fue cambio del cliente, es porque no hizo este paso. ¿Sí? Acá sale, por ejemplo, si acá me doy cuenta que no tengo espacio en el tablero para poner un interruptor tetrapolar con selectividad en la casa y tengo que cambiar el tablero entero de la casa y eso se va el costo por las nubes, lo más probable es que el cliente me diga, no, mirá, hacer el quincho trifásico, hacer el quincho monofásico. Bueno, esto sale acá. Entonces hay que hacer una lista de tareas. Hay que ver, no sé, detalles finos. ¿Cómo voy a hacer las transiciones de los cables? En el caso de subterráneo y el que va por pared. ¿Por dónde va a pasar el cable? O sea, ¿cómo sale el cable de la casa? ¿Por qué parte del piso del terreno va hacia el quincho? ¿Cómo sale del tablero?
El tablero de embutir sale por atrás, sale por el costado. Pongo una caja de paso por atrás. El caño sale embutido, sale por fuera. ¿Cómo sale? Y lo mismo. ¿Cómo ingresa el cable al quincho? Bueno, detalles finos. Y después, no sé, verificación térmica del cable, tanto del cable seccional que va al quincho como el que ya estaba alimentando la casa. Verificar caídas de tensiones, selectividad térmica diferencial en el caso que amerite, hacer una lista de materiales y hacer un croquis, aunque sea un bosquejito o una foto, algo. ¿Por qué? Porque el cliente a veces me contrata y me dice, bueno, mira, tenés que arrancar en 2 meses porque todavía están pintando, porque están con el Durlock y todavía no te toca a vos y en 2 meses me voy a haber olvidado todo. Por eso este paso es el más sencillito, es el más minucioso, pero es el que nadie hace y es el que más nos hace ahorrar plata. Cerramos entonces este video con un resumen. ¿Cómo procedo para hacer el equilibrio de fases cuando tengo que agregar un quincho nuevo a una instalación trifásica existente? Bueno, estrategia, 5 pasos. Paso 1, ¿cómo está la casa? Tableros, ubicaciones, equilibrio. Paso 2, ¿cómo está el quincho? Ubicación, tablero, tipos de carga y distribución de circuitos. Paso 3, ¿cómo vinculo este nuevo quincho a la casa? Paso 4, bueno, la idea que tuve, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Cuál es mejor? Elijo una. Paso 5, hago un detalle fino de eso que elegí. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber visto el video, llegado hasta el final. Los que quieren colaborar conmigo se pueden suscribir al canal, darle me gusta y el que quiere se puede pasar por la tienda y comprar alguna de las planillas o el curso. Muchas gracias, también les deseo feliz año nuevo, feliz Navidad, nos vemos en el próximo video en el 2024, hasta pronto.